Amigas, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Refritos y Café en este viernes, ya cerrando semana 10 de abril del año 2026. Nos da mucho gusto saludarles desde esta plataforma de comunicación Cubo Multimedios del grupo Asturias Balmori. Esta mañana nos acompaña aquí en los estudios el abogado Rogelio Gracia Vázquez, con quien vamos a platicar de varios temas, tópicos que se nos antojan interesantes refritearlos, como decimos luego comúnmente. A nombre de nuestra compañera trabajando en la producción del programa, la ingeniero Doris Torres Martínez, a nombre de todos los integrantes de Cubo Multimedios, una vez más sean todos bienvenidos. Abogado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, buen día, buen día. Buen día. Doctor. Oiga, vino ya más oxigenadito, se fue en el periodo vacacional a ver a la familia de Tehuacán, Sí, al estado de Puebla. fíjate, Tehuacán. Qué bonito estado, ¿no? Muy próspero. No, la ciudad está preciosa, hermano. Sí, Muy ha bonita. crecido mucho. No, ha crecido bastante y muchas firmas comerciales, Es otra plazas. economía, Lick, a pesar que somos vecinos, casi, ¿no? Pero Sí. es otra economía. Es otra economía, Sí. la maquila. Sí, La maquila esa es la parte de la fortaleza de la economía del Fíjate, pueblo. si ves tú la fuente de la economía de estas ciudades grandes y hermosas, comparadas con las del petróleo, están No, sí. bien muertas, man. Lo que pasa es que en el caso de Veracruz, que tiene una economía, bueno, fue una economía boyante en la década de los 70, 80, 90, fincada en la actividad industrial. Pero el gobierno o los gobiernos en su momento no visualizaron, no vieron a futuro que se tenía que diversificar, que se tenía que derramar la economía en otros rubros, ¿no? Diversificarla. Claro, el campo, por ejemplo, que es Es una una fuente fuente tremenda. inagotable Sí, económica. Sí. sí, es una riqueza, ¿no? El campo Minatitleco es un campo muy fértil de 154 comunidades. Sí, que debería de estar tecnificado ya a estas alturas. Claro que sí. Deberíamos de tener ahí maquilas, deberíamos de tener, no sé, plantas procesadoras de alimento, en fin, porque es un potencial tremendo el campo veracruzano, pero Sí. pues se les olvidó, Nos abogado. quedamos estancados y como tienen a la agricultura en estos tiempos, ahí tienen las manifestaciones. Sí, Oye, no es posible que los quieran obligar a sembrar maíz transgénico en lugar del maíz natural. Y lo que les pagan, todo eso se lo controla el Estado sí. en su perjuicio, que son los que, sin el campesino no hay comida. Definitivamente. Y sí, muchos años México fue el cuerno de la abundancia por Sí. la industria, pero de descuidaron la industria, la saquearon Y nada más nos dejaron el cuerno. y el cascarón, el cuerno. Solamente nos dejaron el cuerno, ¿no? Oiga, por cierto, agradecemos a Asturias Balmori, al buen amigo Omar Quesada, presidente del grupo Asturias Balmori, porque ya llegaron las tacitas, mire qué bonita. Sí, está muy bonita. Tazas. Y le agradezco su regalo de su taza que me dio y que me voy a llevar a mi privado. Sí, claro, es una taza muy bonita, con el emblema de Refritos y Café de esta parte y de esta otra parte, el emblema del grupo Asturias Balmori. Gracias, de verdad. Se disfruta mejor el café en estas tacitas. Bueno, amigos, hoy tenemos muchas cosas que comentarle a todos ustedes. Hoy es, por ejemplo, el informe de los 100 días del alcalde Guillermo Reyes Espronceda, abogado. Ajá. Ya se fueron los 100 primeros días de ese gobierno y creo que sí ha habido cosas importantes ahí, que se han hecho muchos programas y acciones de este gobierno que encabeza Guillermo Reyes Espronceda. Por ejemplo, para mí el campanazo o el acierto más grande que se ha dado en estos 100 días es la apertura de un campus en la zona rural. La apertura del campus de la Universidad Veracruzana logró Guillermo, a través de las gestiones y tocar puertas, que un campus funcione allá en la zona rural
con carreras afines, obviamente, al contexto geográfico y sobre todo buscando que los hijos de los campesinos estudien en la UB y que sus carreras les sirvan para precisamente promover la actividad del campo y buscar sacar del atraso al campo minatitleco. Pero el hecho de que esté ya funcionando, esté por arrancar ese campus, creo que es un gran acierto del presidente municipal. No, y es una punta de lanza para el desarrollo del campo en lo que estamos hablando en nuestra área rural de nuestro municipio de Minatitlán, que es bastante extensa, Sí. bastante extensa, y que pues va a dar la oportunidad de allegarle y ponerle cerca de ellos esa universidad que los va a ilustrar en el entendimiento de la naturaleza, del campo, de la producción, de la distribución, en fin, toda la cadena económica. Y llevar la universidad, toda esa infraestructura, llevarla al campo. Esto se traduce pues a un ahorro económico de los padres, a una gran oportunidad de que sus hijos puedan estudiar una carrera universitaria, porque cuánto talento no hay en el campo. Y se desperdició por falta de recursos. Por falta de recursos. ¿Cómo saca un campesino que apuradamente y está sembrando para sobrevivir él, cómo va a pagar las colegiaturas o los transporte? gastos, ¿no? Eso es muy difícil, complicadísimo. Por eso esa visión y ese proyecto ya prácticamente aterrizado del Ayuntamiento de Minatitlán me parece que es de lo mejor que se ha logrado en solamente 100 días. El anuncio de obras importantes como la pavimentación, la rehabilitación con concreto hidráulico, la rehabilitación de la red de drenaje y de agua de la calle Mérida, me supongo que va a ser desde el centro de convenciones hasta, ojalá fuera hasta el Popular, porque la Mérida llega hasta allá. Y es una obra ya anunciada, ya programada, ya esa obra está autorizada en el PGI, en el programa de inversión, en el programa general de inversión, y otra buena obra también. Lo mismo sobre la calle Amelia Riverol, donde la idea es que se subsane todo lo que generan los drenajes ya obsoletos, algunos colapsados, y que se pueda erradicar ese cuadro insalubre de la calle Amelia Riverol, ¿no? Siempre tiene agua negra y hay bastantes restaurantes y comercios. Y es el centro. Esa arteria es el centro, ¿no? Sí, pues son dos buenas obras que anunció el gobierno municipal. No, pues está. Yo te sigo la actividad del presidente municipal a través de tus publicaciones y eso venía yo comentando en el carro, lo que nunca se había hecho, ¿no? Componer la entrada de Minatitlán, eso también ha sido de años que ha estado hoyos, es una presentación terrible de nuestra ciudad, sí, su entrada. Efectivamente. Empezar a componer es algo muy importante. Dignificar la cara del pueblo, ¿no? Seguro. Sí, eso es importantísimo. Sí está activo el presidente municipal. Sí, ¿no? Qué bueno, porque a ver, si vienen inversionistas a visitar esta zona y le hablan de Minatitlán, los inversionistas van a venir a checar el desarrollo del pueblo, las condiciones sociales del municipio, y de entrada si ven una ciudad abandonada, una ciudad destruida, una ciudad arcaica, pues nadie no le entran a la inversión, ¿no? No, claro que es no. importante el rostro urbano, ¿no? Sí. Seguro le da otro rostro a nuestra ciudad. Así es. Oiga, yo anoté algunos datos interesantes, abogado, de lo que hoy podríamos estar hablando aquí. Y de primera, bueno, se repite, lamentablemente, abogado, se repite un hecho en donde dos jóvenes menores de edad, sí, asesinan de manera violenta a una compañera, ¿no? De una manera cruel. No. Eso, monstruosa, sí, increíble. Eso fue atroz, ¿no? Sí, lo vi. Y ya digo, son recurrentes este tipo de homicidios tan violentos,
tan realmente impresionantes, Inimaginable, ¿no? inimaginables, solo quizá en las películas, porque son películas, ¿no? Pueden trasladar Una una acción de acción esta naturaleza, ¿no? así. Pero jamás se iba uno a imaginar que en la vida real se den estos casos, ¿no? Sí, ¿Qué está pasando ahí, abogado? y de jóvenes, Y de jóvenes. casi niños. A ver, ¿qué está pasando, abogado? ¿Hasta dónde también el gobierno, el Congreso, las cámaras de los diputados deben de intervenir, legislar, porque hay un reclamo social que los Sí, traten como adultos. como adultos en cuanto a las sanciones? Pero es importante hacer algo jurídicamente, abogado. Sí, porque la manera que administran la justicia es una burla a la sociedad. Poner, ¿qué? 10 meses, un año y 2 meses y una reparación del daño de 5,000 pesos. A mí me gustaría preguntarle al juez que sentencia de esa manera, si a él le gustaría que le sentenciaran de esa forma el homicidio cruel de una hija Sí, hay que ponerse en los con los zapatos de la zapatos de familia. los que sufren, Sí, claro. ¿no? Pero ¿a quién le compete este tipo de... Decíamos la vez pasada y ahí coincidíamos que se tendría que buscar un consenso social, Sí, mesas de trabajo, ¿no? En los sí, estados, cuando menos, sí, para sacar conclusiones y buscar cómo frenas esta ola delictiva, esta ola de malos ejemplos en donde los jóvenes ahora menores de edad se están convirtiendo en feroces asesinos, ¿no? Y no puedes dejar esto porque cunde el mal ejemplo, abogado. claro, ¿no? Y sigue. Entonces, tendría el legislador local que buscar la manera de que se le proporcionen datos Sí, para que ellos puedan llevar a cabo a la vida real la norma que reglamente ese tipo de conductas de delincuentes menores de edad, ¿no? Que ha sido un problema eterno hablar sobre el origen de la delincuencia, hablar del origen del bien y del mal. sí. Si el bien y el mal son connaturales o si el bien y el mal son adquiridos o de qué manera canalizan el bien y el mal en los seres humanos, en las Así es, personas, ¿no? sí. Porque también hay situaciones naturales, Lázaro, en el ser humano que lo orillan a ese tipo de conductas bestiales, ¿no? Cuando están mal de la cabeza. Cabeza. Sí, el delincuente que ya viene, la persona delincuente que ya viene dañada de nacimiento. Yo te digo, me acuerdo bien del asunto de esta señora que asesinó a su niño, que le cortó la lengua, las orejas, el pene, en fin, hizo una monstruosidad con esa Aquí criatura. en Mina, ¿no? Hace muchos Aquí, años. aquí, mira, entonces el certificado psicológico hablaba de que esta persona tenía movida la silla turca y la silla turca es la que carga la hipófisis, la glándula que organiza toda nuestra manera de pensar. Entonces, por naturaleza ya estaba dañada No le funcionaba bien el no le cerebro. funcionaba bien el cerebro. Qué terrible. Entonces, ahí todo sería muy amplio, Lázaro, entrar a ese tipo de cuestionamientos, inclusive de poner ejemplos en la historia de crímenes atroces que se han cometido tanto en México como en el mundo, ¿no? Sí. Hay conductas terribles. No, y ahí hay un, vaya, voluminoso expediente de esos casos, ¿no? Sí, Históricamente, sí, que han simbrado a la sociedad. sí, Como ahora con estas muchachas, lamentablemente pues ya estamos perdiendo nosotros el asombro, porque como son tan recurrentes estos hechos violentos que ya la gente se está acostumbrando, cosa que es grave también. exacto, eso es peor
ver esa conducta como natural. Es correcto. Es terrible. Sí, es terrible. Terrible. Bueno, esto fue el 25 de septiembre en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles, a unos kilómetros de la frontera de México con Estados Unidos. Leila Montserrat Lares Becerra. Leila Montserrat Lares Becerra, quien tenía 15 años, fue engañada por dos adolescentes en Sonoita. Sus amigas le dijeron que le prepararían una sorpresa. La llevaron, la sentaron en una silla, le vendaron los ojos y mientras ella reía y preguntaba a quién conocería, colocaron una cuerda alrededor de su cuello, la asfixiaron y la mataron. La escena fue grabada y difundida a través de redes sociales. El asesinato fue descubierto meses más tarde, porque llegó un video anónimo a manos de la madre Carmen Angélica Becerra Valencia. En las imágenes, según consta en la carpeta de investigación, se observa a la víctima confiada, sin saber que estaba siendo conducida a su muerte. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que se estableció a partir del peritaje y cateos que la causa de la muerte fue asfixia mecánica y que las responsables eran dos adolescentes, imagínense, de 13 y 15 años. De acuerdo a la investigación ministerial, el móvil estuvo relacionado con un conflicto entre adolescentes. Versiones integradas al expediente refieren celos por una relación sentimental, lo que derivó en el engaño, la agresión y la grabación del homicidio con un teléfono celular. El caso fue judicializado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En marzo del 2026, un juez dictó sentencia: 2 años y 10 meses de internamiento para la adolescente de 15 años y 11 meses de libertad asistida para la menor de 13 años y el pago conjunto de 5,657 pesos como reparación del daño moral. La resolución judicial detonó cuestionamientos públicos sobre el alcance de las sanciones en delitos graves cometidos por menores de edad. El monto de la reparación económica y la duración de las medidas impuestas contrastaron con la violencia documentada en este caso. Y es que supuestamente dicen los juristas que la ley no permite imponer penas mayores. Y esto pues ha sido un escándalo, abogado. Y fíjate, todavía filmaron. Sí. Es decir, que son mentes netamente criminales. Sí, Ahora, lo que yo no entiendo también es, el fiscal tiene la función de representar los intereses de la sociedad. Así es. Es el que tiene el monopolio de la acción penal para perseguir la conducta delictiva y en consecuencia a los delincuentes. Pero hablar de un daño moral de 5,000 pesos es una burla. Ahora, ¿qué criterio usa él ahí? ¿Es un criterio libre? No, pues es un criterio él determina arbitrario, de acuerdo a su propio criterio. a su criterio arbitrario, porque te digo, el fiscal lo menos que puede hacer es alegar que la reparación del daño por la privación de la vida de una persona se mira a través de lo que la Ley Federal del Trabajo dice para los riesgos de trabajo. Y ahí te especifica que son 730 días sobre el salario que percibía la víctima. Y si la víctima era niño o anciano o mujer que no laboraba, entonces se tome como base el salario mínimo, más el pago de 2 meses en la misma cantidad por gastos funerales. Entonces, ¿cómo es posible? Entonces, el representante social es un sujeto procesal de piedra, Sí, que sin no sirve para nada, sí. más que para integrar la relación procesal en el juicio oral, ¿no? Es una vergüenza, ¿no? O sea, esa pena, imagínense, no es una burla. Es una burla, Sí. una burla. Vaya, es increíble ver ese tipo de atropellos que comete la misma justicia. Sí, oiga, y como está todo obviamente normado por la ley, no hay manera de apelar ni nada, porque la ley es clara en el sentido de las penas a los infractores.
Sí, No hay otra manera de que se haga justicia, ¿no? Porque no, el comportamiento de estas muchachas es un comportamiento de adultos, ¿no? exacto. Y la gente dice, bueno, hay que juzgarlas de acuerdo al comportamiento que en su momento, ¿verdad? Ellas dejaron ver No, con un este comportamiento hecho de monstruoso, tal, sí, monstruoso, monstruoso, definitivamente. con una maldad natural, al grado de que tú grabes, ¿cómo vamos a privar de la vida a una No, inocente niña? no, y se ensañaron con la muchacha, se ensañaron No te definitivamente. digo, ¿y cómo cómo va a haber justicia si el mismo representante social, el fiscal, no apela a la sentencia, sino la consiente? Todavía. Pues sí, Oiga, y el asunto es, no van a purgar una condena larga, van a andar en la calle una vez que el tiempo este se les agote, ¿no? sí, Ya salen libres y hacer lo mismo quizá. exacto, porque ellos en su mente enferma piensan que llevaron a cabo una conducta grandiosa, vaya, de la que se sienten orgullosas, ¿no? Había que ir atrás de los padres de esa chamaca para que te des cuenta Conocer, quiénes son sí, y sí, vas a sí, ver sí. que te vas a encontrar pobreza, el alcoholismo, la violencia familiar y en fin, todos esos ingredientes que le dan vida a estas personas. Sí. Fíjese lo que comenta el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña. Explica que conforme al sistema integral de justicia penal para adolescentes, las imputadas pertenecen al grupo etario de entre 14 y 16 años, lo que legalmente impide imponer penas mayores a 3 años de internamiento. Por disposición expresa de la ley, no se les puede imponer una pena mayor. Además, explicó, la resolución se derivó de un procedimiento abreviado en el que participaron el Ministerio Público, las imputadas y la representación de la víctima, quienes acordaron la sanción presentada ante el juez, El juez simplemente sancionó ese acuerdo conforme a derecho, precisó. Acuña Griego subrayó que las menores no pueden ser juzgadas como adultas bajo el marco jurídico vigente en México y que cualquier inconformidad con este tipo de resoluciones debe canalizarse a través de reformas legislativas. Mientras la ley sea la que tenemos, debe aplicarse en sus términos en todo el país, concluyó diciendo el Rafael Acuña Griego, quien es el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora. Pues esos son los resultados de la rimbombante reforma judicial, ¿no? En donde el juicio abreviado no es más que hacer un convenio donde tú aceptas la responsabilidad y negocias económicamente la pena y la reparación del daño. Entonces, imagínate, Pues ahí no se aporta nada, ahí es ¿no? llegar a un arreglo. ¿No? Porque tampoco sabes si las víctimas están coaccionadas, Exactamente. ¿no? O firma, como se estila en México. Entonces, hay muchas cosas que no encajan en la realidad, ni en la aplicación de la ley, ¿no? Lo que sí se puede hacer es reformar la ley en cuanto al tratamiento de delincuentes O menores. sea, 2 años es la sentencia. 2 años y 10 meses va a estar recluida la mayor, ¿no? 2 años y 10 meses. Y la menor, 11 meses de libertad asistida. Para la menor, libertad asistida, ¿cómo se puede entender, Es decir, abogado? que anda afuera, pero hay alguien que se responsabiliza de la actuación de ese menor. Y Ah, la otra, pues se queda recluida, pero son centros de educación, no creas que son centros carcelarios. no son Son, cerezos le da, propiamente, le sí. da el carácter de prisión, pues porque de una u otra manera estás privado de tu libertad, pero no es una cárcel ordinaria, es una escuela. Es una escuela, o sea,
se les trata ahí con pincitas porque no es propiamente un No cerezo. es un castigo, pues, sí, Ajá, que te aflija. sí, Porque ese es el fin de la pena, de la privación de la libertad, es la aflicción. Porque por naturaleza somos libres. así Te es. privan de tu libertad. Y ese es uno de los castigos más grandes que puede sufrir el ser humano porque va contra natura, Así es. va contra la naturaleza del ser humano, ¿no? Sí, y es el caso, por ejemplo, aquí lo podemos ver y hacer una cierta comparación, obviamente guardando las proporciones con lo que hizo Bukele en El Salvador, ¿no? Que a los maras salvatruchas los confinó en un cerezo de alta seguridad y los tiene con una comida pírrica, pues, ¿no? O sea, los trata muy duros. Ahí adentro, en ese cerezo, se les ha tratado muy duro. Lloran estos hombres que fueron despiadados cuando tenían a sus víctimas, ¿no? Exactamente. Y fíjate que en contra de todo lo que dicen de este presidente de El Salvador, la verdad es que el delincuente, como yo siempre te he sostenido, es el hombre más llorón, el hombre más miedoso que hay. Sí, Porque los meten a la cárcel y enseguida lloran y tiemblan y sí, no son tan malos como ellos presumen. Pues si eres malo con una pistola y pegarle de tiros a un ser humano, pues cualquiera lo puede hacer, exactamente. ¿no? Mecánicamente, pero Así es. si estás en tu cabales, ¿cómo le vas a asesinar a un ser humano que no te está haciendo nada porque te pagaron? Sí. Y ahí están llorando y dice que conculca los derechos humanos. Ok, y aceptando sin conceder que se conculcaran los derechos humanos de todas estas personas que son un peligro para la sociedad, porque no se ponen a pensar en el peligro que sufren las víctimas. Así es. Nadie habla de las víctimas, Nadie habla de las víctimas. nadie habla de ¿Cuántos todo, fueron? hablan al apoyo del Exacto. delincuente, que es el que causa el daño. Y quien Exacto. sufre el daño, nadie la toca, Y ahora sí, nadie la y ahora sí se defiende. preocupan por los derechos humaos de los De delincuentes, los ¿no? delincuentes y bueno, y los derechos humanos de las víctimas, Y los cientos de huérfanos, las cientos de los viudas. grandes daños que ocasionaron Sí, a muchísimas personas, no, no, muchísimas fueron familias. despiadados, ¿eh? Sí, nada más Entonces, porque están drogados. Ahí les van a quitar los locos de la droga. dura es la ley, dicen los abogados, ¿no? Dura ley se lee, dura es la ley, pero es la ley. Es la ley. En el caso, volviendo al caso de las adolescentes, ya para brincar al otro tema, abogado, ¿cuál sería la postura del abogado litigante Rogelio Gracia Vázquez, un jurista de más de 50 años de experiencia en el ejercicio, tan apasionado de la abogacía como usted lo ha llevado? ¿Cuál sería la propuesta? Sé que quizá se va a perder entre el marasmo social, pero ¿cuál sería la propuesta en relación a los menores infractores? Esto va a seguir, abogado. El problema, el riesgo, el temor es que estos casos se vuelvan a repetir por la condena, que no es nada, ¿no? No es nada. No, pues es que como hemos sostenido, la fuente es la familia. Sí, Si la familia no está atenta a la buena formación de los hijos, no nada más con palabras, sí, con el ejemplo, porque hay padres que son muy buenos pericos, pero en los hechos son holgazanes, son flojos, son borrachos. sí es cierto. Entonces, ¿qué puedes tú aprender de un padre así? Yo creo que la peor desgracia que tiene el ser humano es que le toque un padre de esa naturaleza, Sí. un padre estúpido, ya. Ese es tu peor daño que puedes sufrir desde tu origen, hermano. Así es, Entonces, había Rafael. que ver los ingredientes de la familia, había que ver cómo el Estado se preocupa por la educación de los menores y el Estado, en lugar de preocuparse, pone personas que quieren imponer ideologías. Eso es absurdo. Ideologías. No, Eso es absurdo absurdo. totalmente. Y ideologías que van en contra de la buena formación y de las buenas costumbres de un pueblo sano.
Así es. Así de... Porque a alguien se le ocurrió, la ideología no es otra cosa que surge de un pensamiento, ¿no? Que lo quieres de ahí compartir y de ahí haces tú tu propia ideología, pero que obviamente va en contra, vaya, de lo lógico a veces, ¿no? De lo del sentido común que se tiene que Sí, aplicar, y ¿no? esas ideologías vienen precisamente de la Cierto, élite mundial que controla el mundo. que controla el mundo y que impone sus ideologías y lo siguen como borregos los demás. ¿Por qué? Porque como ellos manejan el dinero, Sí, cierto, sí, claro. Dice, ¿sabes qué? Que no puede haber ya no, tanta gente, entonces ¿no? te corto, ¿no? Y Sí, me vas a pagar. Entonces es el auténtico demonio el que está reflejado en esas ideologías, ¿no? es cierto. Y sus derivados, sus demonios pequeños que los siguen paso a paso. Así es correcto. Oiga, entonces en el marco jurídico de este tema sí hay que trabajar, hay que hacer una reforma, considera Sí, usted, ¿no? sí, Y eso le competiría a los legisladores, a los abogado, legisladores. proponerla al Ejecutivo incluso, ¿no? Exacto, sí, porque el Ejecutivo tiene que hacer la propuesta de ley para que el legislador entre al análisis, al estudio, inclusive hacer mesas de consulta de los colegios de abogados, Así que es. hay muchísimos en la República que pueden aportar datos importantes y trascendentes para esta situación, ¿no? Pero tiene que surgir así. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué papel jugaría ahí? Podría ser una ¿Cree propuesta. que la Suprema Corte de Justicia del Bienestar está de cabeza? Ahorita, felizmente, un grupo de jueces y magistrados promovieron un juicio a nivel internacional, Sí, le dieron entrada y van a entrar al estudio de por qué no puede haber una elección popular de jueces. Los jueces no son populares, no, los eso jueces no son políticos. no se pueden calificar así. Mami, eso va en contra de la naturaleza de un verdadero juez. Un verdadero juez es el que tiene el conocimiento, la sapiencia, la cuestión teórica y práctica para la aplicación del derecho, porque no debemos de perder de vista que el derecho es una ciencia Es una ciencia, y como toda la ciencia se estudia claro, y se estudia en lo material y en lo formal para que por eso se tenga que tener una sociedad bien organizada, bien establecida, que es algo que siempre he pasado por alto decirle a nuestro auditorio, que mis posturas jurídicas para resolver los problemas que se plantean son teóricas, pero que requieren necesariamente de un abogado que sepa claro, derecho y que sepa aplicar el derecho, es correcto. porque el derecho no nada más Que es son dos cosas diferentes. lengua, ¿no? Es razonamiento y es aplicación de normas sustantivas y procesales, Sí, ordinarias, federales y de amparo y de todo, ¿no? sí, yo coincido con usted, abogado, en el sentido de que esa reforma no fue bien planteada porque el ciudadano común no tiene el conocimiento pleno acerca de la capacidad, ni siquiera de la trayectoria, porque ni siquiera se nos dio una trayectoria de los aspirantes, No ¿no? la tenían, No la tenían no la además, ¿no? tenían. Entonces, creo que sí, la idea es buena. Sí necesitaba una sacudida el Poder Judicial, definitivamente. Pero se debió estructurar un consenso entre los juristas, con los colegios, con las barras, que conocen el manejo del derecho, ¿no? No se lo dejes, esa responsabilidad no me la dejes a mí, porque
no tengo el conocimiento jurídico, ¿no? Exacto. No se la dejes al vecino que vende bolillos, con todo respeto, ¿no? Al taxista, al maestro, porque no tenemos el conocimiento. Especial. Esa inconsistencia va a pesar a la Seguro larga. que sí, es como tú dices tú, el Poder Judicial necesitaba una sacudida, pero no una destruida. Pero no una destruida. Una de que lo que hicieron fue Lamentablemente. destruirlo, Sí, ¿no? lamentablemente. Ojalá que no vengan consecuencias, ¿no? A futuro, abogado. No, ya las consecuencias ya las estamos viviendo. Ahí estás viendo magistradas lo que dicen o cómo hablan sobre la propiedad. Sí. Es increíble. Y magistradas, que se entiende que son las personas más ilustradas en el entendimiento, la interpretación y la aplicación del derecho. Ujú, sí. Entonces, ¿quién sabe para dónde vamos? No sé. Aquí, imagínense, en manos de quién está la Procuración de la Justicia, La administración de justicia. la Exacto. administración. Está tremendo. Abogado, bueno, ya no hablamos hoy de el derecho mercantil, que es muy apasionante y que es de las ramas del derecho lo que más demanda tiene actualmente, ¿no? La gente a veces desconoce lo básico del derecho mercantil. Hemos hablado del contrato, por ejemplo, ¿no? Del contrato de arrendamiento. Sí, Hemos hablado del contrato de los contratos de públicos, obra de obra pública, ¿no? sí, Que se tienen que aplicar las cláusulas. Y en relación a las obras públicas, el prestador de servicio que no haga bien la obra y sea una obra fraudulenta y se vaya con el dinero, está ceñido por ese contrato para obligarlo a que regrese, reintegre el dinero, ¿no? seguro. Y hay la cláusula de garantía que tiene que poner el constructor para precisamente garantizar los vicios ocultos que presente la obra. Y si no se aplica la fianza o el reclamo de la fianza, hay responsabilidad, usted también Hay lo dijo, ¿no? responsabilidad de los que están facultados para hacerlo. Seguro que sí, porque lo está tolerando. Sí, Y la omisión es un medio comisivo también del delito, no nada más la acción. sino la La omisión, omisión también. porque hay un deber legal Legal, sí. al cual no te estás sujetando. Así es. Pues sí me gustaría la semana que viene, abogado, que habláramos un poquito del derecho mercantil de manera así muy resumida, porque sé que es, no sé, el abogado, yo he coincidido con él en el hecho de que no se trata de venir a dar un taller, ¿no? Con términos técnicos de lo que es el derecho. Él lo hace de manera muy llana, de manera tal que todos podamos entender términos que si no se hablan así, se nos complicaría digerirlos, ¿no? Entonces, usted lo ha hecho siempre así, abogado, y eso creo que funciona muy bien, ¿no? Claro que sí, porque muchas veces si tú quieres caravanearte, terminas colgándote tú solo. Yo al menos veo mal que haya un panel de abogados en donde quieran lucir su capacidad jurídica. Entonces, es como si viene un médico y nos va a hablar de, qué sé, del cáncer o de cualquier enfermedad y empieza a utilizar sus términos técnicos, pues a mí de nada me va a servir. No aprendemos nada. Yo no estudié Claro, medicina. claro, O exacto. un arquitecto, ¿no? Que venga a hablarte de términos Técnicos, sí. técnicos de arquitectura, pues no le vas a, simplemente no lo vas a entender. Entonces hay que hacerlo de manera licenciada, Sí, para que el ciudadano común lo entienda. para que lo entienda. El propósito es ese, no aportar, asesorar al ciudadano que está enfrentando un problema legal, un problema jurídico. Y bueno, si vamos al terreno de la cuestión, ¿cómo le dicen ustedes? Cuando hay litis, ¿no? Cuando hay litigio, Cuando hay litigio, bueno, pues ahí sí, te quiero ver ahí en ese terreno, ¿no? ahí entonces, ahí es donde vas a sentir la técnica del Claro. abogado, ¿no? Sí, el lenguaje técnico y todo. Puedes hablar
vienes y hablas del amparo y que no sé qué, que no sé. No, haz un amparo y gánalo. Y gánalo, exactamente. Ahí es donde, Ahí, se ve el abogado guerrero. exacto. Pero el abogado que de lengua y lengua, es intrascendente. O el abogado de machote, ¿no? O Porque hay abogados de machote. Hay muchos abogados de machote, van y compran las demandas o las contestaciones en los archivos de los juzgados. Pero te voy a decir una cosa, pueden agarrar la forma, pero en la causa de pedir, donde hay que echarle coco para aplicar los hechos a la norma, ahí tuerce el rabo la cochina. Ahí es donde doblan las manos, sí, claro. Sí, Claro. Pues en la semana que viene, abogado, vamos a abordar estos temas muy interesantes. O tocar determinados libros de derecho que también pueden servir al auditorio, como te decía yo, El alma de la toga del maestro Osorio, el elogio de los jueces de Calamandrei y varios libros. Varias obras. Sí. Muy bien, abogado. Y la recomendación para los padres de familia, lo que siempre hemos aquí insistido mucho, en lo que siempre hemos insistido, con relación a la responsabilidad de la educación de los hijos, si no queremos que se repitan estos casos tan dramáticos, tan espeluznantes, donde entran menores infractores y con sangre fría asesinan, tenemos que asumir nuestra responsabilidad paterna, ¿no? Yo creo que ahí está la solución y bueno, ojalá que esto no desencadene más violencia, porque cuando la ley o la autoridad no ejerce justicia, en ocasiones dicen que la violencia engendra violencia. Entonces vienen una serie de acontecimientos en donde la familia no está contenta, ¿no? Exacto. Y de ahí eso es algo imparable. Y sirve de ejemplo para otros menores que tienen las mentes torcidas para seguir repitiendo los hechos, porque sabe que no les va a pasar casi nada. Nada, pues 1 año, 2 años. Sí, y en una escuela. Y en una escuela, porque ni siquiera son Ni siquiera centros. lo ponen a trabajar sí. ni nada. Entonces el padre tiene que estar muy pendiente de la educación de sus hijos, con cariño, pero cuando haya necesidad de ser enérgico, hay que ser enérgico. El trapo mojado, abogado. Hay que corregir, chicas. Con la vara de Totoloche. Sí, con la vara. Muy bien. Amigos, nos pasamos a retirar. Gracias, abogado. Despídase del auditorio, abogado. Que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los cuide y los proteja poderosamente. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias, amigos. A nombre de nuestra compañera, la ingeniero Doris Torres Martínez, en la producción del programa. A nombre de nuestro amigo, presidente del Grupo Asturias Balmorio, Márquez Ada Bielma, de todos los que participamos aquí en Cubo Multimedios, les agradecemos de todo corazón el favor de su muy fina atención y los esperamos, si Dios lo permite, el próximo lunes en una emisión más de Refritos y Café a través de esta plataforma de comunicación. Muchas gracias, que la pasen muy bien.